Dios los bendiga a todos. Ya saben a qué libro van a ir, ¿sí? No sé hasta cuándo, ya hasta fin de año, no sé, hasta cuando Dios disponga. Creo que las enseñanzas expositivas son mucho más beneficiosas, con mucha más certidumbre se puede aprender la palabra del Señor. Y quizá hay unas situaciones que se puedan presentar cuando es una enseñanza expositiva, es que los temas ya están determinados, ¿sí? Ya están puestos. Generalmente los pastores, los predicadores, tratan de no predicar algunos temas en particular, ¿sí? Unos temas que quizá no pueden ser el momento que está pasando la iglesia, quizá más otros buscan situaciones que están viviendo la iglesia, entonces van buscando temas de acuerdo a aquello. Eso lo dejo a mi esposa, por ejemplo, ¿no? O sea, generalmente estoy usando lo que es la prédica expositiva, ¿sí? Estoy tratando de cubrir, y Dios me permita cubrir lo máximo que se pueda de los libros que tiene la palabra del Señor. No lo vamos a completar, o sea, cuando más uno ve la palabra del Señor, realmente uno entiende que es imposible, podríamos decir, completar toda la palabra del Señor, aunque los temas de una y otra carta también son recurrentes, ¿sí? Y el apóstol Pablo tenía muchas veces un mismo mensaje para todas las iglesias, o sea, todo es un tejido en aquello. Y uno de los temas que hoy nos toca realmente es uno de los temas más importantes. Bueno, todas las palabras es importante, pero son temas tan importantes que están en la palabra del Señor, que ya lo hemos enseñado, podríamos decir así, quizá más de una docena tal vez de veces del mismo tema, de distintas formas, de distintos ángulos, a través de distintos versículos de la Biblia, ¿sí? Entonces ya lo hemos enseñado. Y Pablo, estamos hablando en Primera de Tesalonicenses, habíamos terminado, podríamos decirlo así, habíamos terminado el capítulo 3 de la carta a los tesalonicenses. ¿Se acuerdan? ¿Sí? ¿No es cierto? Ya realmente pienso yo, desde mi punto de vista, hemos dado riquezas hermosas dentro de mi punto de vista, no sé usted cómo la tomará, ¿no? Que la palabra del Señor nos muestra en esta carta, una iglesia de ayer, sí, que queremos imitar, sí, en este tiempo, una iglesia de los tesalonicenses. Y habíamos terminado el capítulo 3, recordando que aunque esta iglesia realmente le traía gozo, sí, a Pablo, sí, y Pablo daba su gratitud a Dios por todo lo que estaba haciendo, esta iglesia también no era una iglesia que había completado, sí, en su conocimiento. Por eso es que Pablo añoraba ir a esta iglesia, Pablo anhelaba volver a verlos a estos hombres de Dios, mujeres de Dios de esta iglesia, para que él pudiera completar algunas cosas, sí, en conocimiento, o quizá en lo que les faltaba de acuerdo al reporte que Timoteo había traído a esta iglesia. Te acordarás que la oración de Pablo era esta, de que él quería nuevamente ver el rostro de ellos, sí, para completar algunos conocimientos. Entonces Pablo oraba por esta situación, sí, que lo que les faltaba, de hecho uno puede ponerse la mano al corazón, podríamos decir así, o quizá en tu conciencia. Nadie podría decir que ya lo sabe todo, ¿no es cierto? Ni aun Pablo pudo decirlo eso en un momento dado. Bueno, hasta el final, cuando Pablo dice, ya he acabado la carrera, ¿no es cierto? De hecho, Pablo hace 3 cosas que le permiten completar su carrera. O sea, hace 3 cosas. O sea, las últimas palabras de Pablo en 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 7, tú ves que Pablo hizo 3 cosas en todo el transcurso de su vida. Él dice, he peleado la buena batalla de la fe, ¿no es cierto? O sea, él realmente peleó la buena batalla de la fe desde el momento en que el Señor se le presentó, ¿no es cierto? Él, ¿qué hizo? Él le dice a Timoteo, ya en sus últimas palabras, he peleado la buena batalla
de la fe. Él hizo 3 cosas, podríamos decir así, para que usted tome sus apuntes o entienda. Sí, hizo 3 cosas. He peleado la buena batalla de la fe, le dijo a Timoteo, sí, y la cual también nos dice a cada uno de nosotros que el seguir al Señor es una pelea constante, sí, y hemos dicho que la fe, el amor y la esperanza realmente son, podríamos decir, virtudes en las cuales más prueba tiene el cristiano, sí, o sea, más prueba, y por eso muchas veces hay que pedirle al Señor, aumenta nuestra fe. ¿No es cierto? Es bíblico, podría decir, aumenta nuestra fe. Pero Pablo dice estas 3 cosas a Timoteo, dice, haz estas 3 cosas si quieres completar lo que yo he completado. Estoy parafraseando esta parte, ¿sí? Pelea la buena batalla de la fe, la cual dice Pablo, he peleado la buena batalla de la fe. Lo segundo dice, he acabado la carrera. ¿Me entiendes? He acabado la carrera, o sea, no lo he dejado a medias, ¿sí? Yo he terminado la carrera, que he acabado el propósito que Dios tenía en mi vida. Y guardado, ¿qué cosa? La fe, ¿no es cierto? He peleado la buena batalla de la fe, he acabado la carrera y he guardado la fe. Eso dice Pablo. Ahora, hemos estudiado muchas veces cómo es que Pablo logró hacer estas 3 cosas. Cómo es que Pablo logró, podríamos decir así, llegar hasta el final de su carrera. Pelear esa buena batalla de la fe. ¿Cómo es que Pablo logró guardar la fe? O sea, ¿cómo es lo que hizo eso? ¿Saben cuál es la palabra? Es una respuesta bien simple, podríamos decir así, pero que lleva un montón de resplandores, podríamos decir. Él entendió el verdadero evangelio. Él entendió la gloria del evangelio. Él entendió la majestad del evangelio. Él entendió realmente lo que era el evangelio, o sea, y eso le motivó, podríamos decir así, a que él pueda terminar esa carrera. Entonces, Pablo entendió, ¿te acuerdas? Como Pablo en Corintios habíamos hecho un estudio, él entendió la superioridad del nuevo pacto. Una de las cosas que le permitió a Pablo llegar hasta el final es que él entendió que la superioridad del nuevo pacto. Porque él buscaba justicia de sí mismo, ¿tú te acuerdas? ¿No es cierto? Él pensaba que estaba haciendo justicia a sí mismo, al punto de que él perseguía a los cristianos, Pablo estamos hablando, entonces él que creía ser justo por las obras que él hacía, ¿no es cierto? Hasta que realmente él entendió y se encontró con Dios, sí, y eso es lo que le permitió a Pablo, una de las cosas que le permitió a Pablo acabar la carrera, es que él entendió la superioridad del nuevo pacto. ¿Sí? Entonces Pablo pudo decir al final de sus días, he peleado la buena batalla de la fe. ¿Sí? He acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Qué le sostuvo a acabar la carrera? Es lo que nosotros queremos. O sea, yo no voy a confesar mi fe a Cristo y después voy a acabar, a media me voy a ir, ¿no es cierto? O voy a ponerle un alto, lo cual muchos hacen, ¿me entiendes? No todos acaban la carrera en Cristo. Entonces él entendió la superioridad del nuevo pacto, hemos estudiado ya esto. Él entendió que la misericordia del ministerio, ¿no? Él entendió, ¿sí? ¿Te acuerdas en Corintios, segunda o primera de Corintios capítulo 4? Él entendió que donde Dios la había puesto era pura misericordia, ¿sí? Donde él predicaba, él enseñaba, él exhortaba, él estaba en el Señor por pura misericordia. Él no se merecía nada. Es más, aún él decía, de los pecadores yo soy el mayor, ¿no? El número 1, podríamos decir así. Pero él entendió eso. Es lo que nosotros tenemos que entender. Si quieres acabar la carrera, entiende, ¿sí? La superioridad del nuevo pacto, que ya no hay obras para ser salvo. Punto. ¿Sí? Todo es a través de ¿quién? De Cristo Jesús. Él entendió una de las cosas que realmente tenemos que hoy vamos a desarrollar en lo que estamos siguiendo. Él entendió la necesidad de un corazón puro, ¿sí? De un corazón puro, al punto que él podía decir, yo tengo mi conciencia limpia, ¿sí? Mi conciencia está ahí apaciguada, no, nadie puede, aunque le acusaban a Pablo, ¿te acuerdas tú? Le acusaban de que él predicaba, él enseñaba por dinero, le decían, o por tener el favor de las mujeres. Entonces, pero Pablo decía, y podía decirlo, yo tengo mi conciencia limpia.
¿sí? Tranquila, así como podríamos decir así, este varón que fue tremendamente atribulado, el hombre más grande, Job, ¿no es cierto? Él igual, aún ni siquiera su conciencia limpia de él, hasta de sus hijos él quería mantener aquello. Entonces él entendió, Pablo, ¿sí? La superioridad del nuevo pacto, él entendió que la misericordia de su ministerio era pura misericordia, ¿sí? Que Dios lo había puesto por pura misericordia, una bendición inmerecida significa misericordia, ¿no es cierto? Entendió el hecho de que él debía tener una necesidad de un corazón puro. Él entendió el hecho de que las escrituras, decía Pablo, deberían predicarse, pero con una precisión exacta, lo que decía la palabra del Señor. No lo que vemos ahora, ¿no es cierto? Manipular las escrituras a diestra y a siniestras, aún hablar 90% de lo que dice la palabra, pero ese otros 10% totalmente contaminadas. Y como hacen esa ilustración muchos predicadores, ¿no es cierto? Si tú tienes un vaso de agua y le pones 2 o 3 gotas de estiércol, usted no lo va a tomar, porque ni siquiera se va a divisar, pero eso muchas veces hace. Entonces Pablo dice, él entendió que él debía predicar exactamente lo que la palabra del Señor decía. Y él asumía también algo que él entendió, por la cual acabó la carrera, él entendía que los resultados dependían exclusivamente de Dios, que el hombre no puede convertir a nadie, ¿me entiendes? No. Él predicaba y Dios hacía su parte, ¿sí? Dependía de Dios. El crecimiento, sí, todo dependía de Dios. Y aún él entendió, y esto quizá puede decir, estás dañando la autoestima, él entendió que era como persona insignificante. ¿Te acuerdas en 1 Corintios cuando les dice, o sea, lo vil de este mundo, Dios ha escogido? Es más, somos vasos de vaso. Y en ese tiempo, decir vasos de vaso era decir como tener un utensilio donde las personas hacían sus necesidades, donde se usaba lo más vil. Pero decía, como vasos de vasos, él nos ha sido dado este evangelio, decía Pablo, ¿te acuerdas? Él entendió eso. A veces nos cuesta, ¿no? Y cuando escuchamos prédicas en otros lados, más bien quieren hacerte sentir que eres un super rey, podríamos decir así, ¿no? El Jehová Junior, como dice Kai Luna, ¿no es cierto? Como quieres, por poco no te ponen mayor que los ángeles, ¿no? Entonces Pablo entendió que por pura misericordia Dios le había traído. Es lo que quizá puede chocar en muchos lugares aquello. Entonces él entendió los beneficios del sufrimiento. O sea, dígame que no hemos estudiado en esta carta que estamos estudiando en Tesalonicenses, lo cual eran los beneficios del sufrimiento, o sea, la cual producía fortaleza divina, ¿no es cierto?, en la debilidad humana que tenemos. O sea, él entendió aquello, ¿sí? Para mí el vivir es Cristo, o sea, él entendió que en el sufrimiento había galardones eternos, o sea, había cosas que el Señor le había dicho en los evangelios. Porque él dijo, el que quiera seguir en pos de mí, si tome su cruz, o sea, muera a sí mismo, está diciendo, o sea, niéguese a sí mismo y sígame, ¿no? Entonces, había convicciones en la vida de Pablo, ¿sí? Sus convicciones eran tan certeras, o sea, tan directas, que no podían mover a Pablo las convicciones que él tenía. El día de ayer estaba con un hermano, podríamos decir así, un pastor del movimiento Palabra de Fe, casi toda la tarde estaba charlando con él, y sus convicciones realmente son de Palabra de Fe, o sea, es difícil hablar con ellos, o sea, es difícil cambiarles su estructura mental, podríamos decir así, porque hablarles a ellos de tomar la cruz, de hablarles del sufrimiento, hablarles de las peleas que tiene el cristiano, para ellos es locura. Es locura, o sea, no, el cristiano tiene que pensar en positivo, o sea, porque aún la naturaleza va a responder, o sea, siempre se está hablando. Me fue tan difícil hablar, de hecho ni hablé, porque yo no siempre tiendo a escuchar más que a hablar, pero imagínate, eso es lo que le permitió a Pablo acabar la carrera, pelear la buena batalla de la fe, guardar la fe, ¿me entiendes? Él entendía que la recompensa futura, por encima de las dificultades actuales que él vivía, él veía las recompensas eternas, ¿sí? Y hay algo que él entendía mucho más,
y eso lo dice en 2 de Corintios capítulo 4 del 16 al 18. Él entendía que no iba a desmayar. ¿Sí? No desmayamos, decía Pablo. O sea, cuando uno ve la vida de Pablo, del apóstol Pablo, realmente en 2 de Corintios capítulo 6, ¿no es cierto? No, 11, tú ves realmente lo que él padeció, ¿sí? Lo que él vivió, ¿sí? Pero, ¿qué le guardaba? Ese conocimiento, ese entendimiento de lo que la palabra de Dios dice. Entonces, estamos entrando a nuevamente estamos retomando este estudio de Primera de Tesalonicenses. Hemos ido desde el capítulo 1, sí, hemos cubierto el capítulo 2, la anterior semana hemos acabado de cubrir el capítulo 3, y ahora Pablo entra al capítulo 4, los tesalonicenses, y les habla de un tema, sí, un tema que para muchos no es grato escuchar, ¿sí? Como que es un tema que incomoda a las personas. Pero no podría yo saltar, ¿me entiendes? El capítulo 4 me iré nomás ya al 5, porque no quiero hablar de estas cosas, pero no puedo hacerlo, ¿no es cierto? Estamos haciendo un estudio sistemático, y el capítulo 4, hoy vamos a tomar del versículo 1 hasta el 8, simplemente. Hoy vamos a hacer ese estudio de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos del 1 al 8. Y recordarás tú que Pablo tenía que hablarles de otros asuntos, otras cosas que les faltaba a los tesalonicenses, ¿no es cierto? De algunos otros temas que Pablo tenía que hablar como apóstol, que era. Y uno de los primeros temas que Pablo habla, podríamos decir así, a la iglesia de los tesalonicenses, es el tema de la inmoralidad sexual, ¿sí? O sea, podía haber escogido quizá otro tema, ¿no es cierto? O sea, entonces Pablo desde el capítulo 4 y el capítulo 5 hace instrucciones prácticas que les da a los tesalonicenses, ¿sí? Ya instrucciones. Les está diciendo, o sea, va a darles instrucciones a lo largo de estas semanas que vamos a estudiar, completar este libro. Entonces Pablo les habla acerca de lo primero es lo primero, como dice para Pablo, ¿sí? No puedo decir aquí, le habla de la pureza moral a los tesalonicenses. ¿Acaso estaban inmorales? Dice, Pablo exhorta, confirma y aún previene, ¿me entiendes? Aún uno puede decir, yo no tengo ese problema, así que yo solo voy a escuchar calladito, sí, y yo no tengo el problema de pornografía, yo no tengo el problema de impureza sexual, yo no tengo el problema de esas cosas. Uno podría decir aquello, ¿me entiendes? Aún varones, mujercitas, pero está latente ahí. Alrededor nuestro está esto. Tú prendes la tele y tú vas a ver imágenes por doquier, ¿me entiendes? Como MacArthur dice, uno de los canales más malignos, dice él, o sea, lo toma como uno de los canales más destructivos de esta era, es MTV. Imagínate, yo no lo digo, estoy citando lo que John MacArthur dice. Y tú conoces a John MacArthur, un gran hombre de Dios, ¿sí? Él dice, es MTV, porque ahí tú vas a ver droga, alcohol y sexo. Y de hecho, ahora la nueva música que está rodeando en estos tiempos es la música, lo llaman así, música pornográfica. Tú vas a ver un video, ¿sí? Vos ve a Maluma, como dicen, ¿no es cierto? Y tú vas a ver ahí escenas sensuales, mujeres semidesnudas, cosas que atraen, podríamos decir, la vanidad de este mundo y que arrojan a los jóvenes, a las señoritas, empiezan a despertar en su mente estas cosas. Les dije que este tema era un tema que puede sonrojar, ¿no? Pero es un tema del cual Pablo habla como primera prioridad a la iglesia de los tesalonicenses. ¿Por qué habla de este tema? Yo me preguntaba eso mientras preparaba la enseñanza, ¿sí? Porque es vital, este tema es vital. El contexto de los tesalonicenses viene a ser el mismo contexto de los corintios, ¿sí? Donde la inmoralidad sexual, ¿sí? La pornografía, podríamos decir, porneia es en el griego, ¿sí? Que significa pornografía. Estamos hablando de cualquier actividad ilícita, ¿sí? Fuera del matrimonio, o podríamos también hablar de todo lo que es lascivia, inmundicia,
podríamos meterlo también ahí lo que es la lujuria, podríamos meter ahí lo que es aún el adulterio, aunque es otra palabra en griego el adulterio, pero podríamos meter aquello. Pero Pablo dice a los Corintios, tú te acordarás, si nos vamos a Primera de Corintios, estoy haciendo la introducción, en Primera de Corintios, capítulo 6, fíjate, del capítulo 9 al 11, vamos a leer. Yo quiero que tú leas este capítulo. Amén. Fíjate lo que dice la palabra del Señor. ¿No sabéis, dice Pablo, que los injustos no heredarán el reino de Dios? Eso está hablando a cristianos, por si acaso, ¿sí? No erréis, dice Pablo, no erréis. ¿Ni quién? ¿Ni quién? ¿Qué es lo primero que menciona aquí? Los fornicarios, ¿ok? ¿Sí? Los fornicarios. La palabra griega, ¿qué es? Porneia, ¿sí? Está hablando de toda imagen, de pornografía, está hablando. Los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pero qué bueno el versículo 11, ¿no es cierto? Todo, quizás uno de nosotros no hemos sido todo eso. ¿Me entiendes? No, o sea, aunque cuando yo leí Gálatas 5, las manifestaciones de la carne, yo decía, uy, creo la mayoría yo soy. ¿Me entiendes? Antes de Cristo, o sea, uno puede estar en ese grupo de personas. Aunque tú puedes ser un fornicario, puedes ser un adúltero, sí, quizá no físicamente, pero mentalmente lo eres. Y dígame que no tienes esa lucha en este tiempo. ¿No es cierto? Vienes, tú ves una imagen, ves a alguien y mentalmente tú estás fornicando. Lo dijo Jesús en Mateo 5, ¿no es cierto? Ese era el problema de los fariseos. Ellos creían, ellos podían adulterar con su mente, podían codiciar a la mujer del prójimo y para ellos no era pecado. Sí, a no ser que realmente entre en actividad ya física, ¿sí? Pero Jesús les dice, oíste que fue dicho, ¿no es cierto? Aquello, no cometerás adulterio, pero cualquiera, dice, ¿no? Sí, que adultere en su corazón, o sea, estamos hablando de la mente, ya ha adulterado, ¿no es cierto? Aún los judíos tenían esa perspectiva. Entonces, ahora, nosotros, dice el versículo 5, o sea, el versículo 11, perdón, del versículo que estamos leyendo, de 1 de Corintios capítulo 6, y esto, dice, erais algunos, no toda la iglesia estaba en esto, ¿no es cierto? Pero hay, o sea, eran algunos más, ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Sí? Amén. Dice la palabra. Ahora, ¿por qué este tema es fundamental? Quizá para todos. Ya, para la iglesia. Aquí estamos hablando a la iglesia, no estamos hablando a incrédulos. Yo no estoy predicando a incrédulos, ¿sí? O sea, a la iglesia lo que está diciendo Pablo. Pero este tema es fundamental, porque nos vamos al versículo 18 de esta carta primera de Corintios, que dice, ¿huid de qué? ¿De qué? De la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa, ¿sí? Está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Amén. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, así lo dice la palabra. ¿Sí o no? Cuando uno está en esto, contamina el cuerpo, contamina la iglesia, si quieres llamarte así. Cuando uno está sumergido en esto, ¿sí? No solo va a contaminarse a su propio cuerpo, a su propio vaso, a sí mismo, sino que va a contaminar al cuerpo, ¿sí? Ahora, los otros pecados pueden ser, y los otros pecados son irrelevantes. No, están en la misma, podríamos decir, en el mismo grupo. Muchas veces uno puede sustituir un pecado, ¿sí? Que es el quebrantar la ley, ese pecado, simplemente quebrantar las normas de Dios, las leyes de Dios, eso es pecado, y puede sustituir por otro pecado, quizás no es pornografía, pero se vuelve avaro, simplemente lo está cambiando de pecado. Eso vamos a hablar más adelante. Les dije, este tema es un tema tremendamente importante. Es por eso que Pablo a los tesalonicenses
les habla acerca de lo primero que es la pureza moral, ¿no? La pureza sexual. Y vámonos ahora, leeremos el 1 de Tesalonicenses, capítulo 4. Ya hemos hablado de estos temas, ¿sí o no? Muchas veces, pero dice la palabra del Señor que debemos nosotros examinarnos a nosotros mismos cada vez. ¿Sí? O sea, tiene que ver cada vez. No es que, ya lo sé, ya me habló, yo estoy libre de aquello, ¿sí? Pero aún ni siquiera no puede decir yo estoy libre de aquello. Cualquier rato puedes despertar ese agat, esas amalecitas. ¿Te acuerdas de esa enseñanza que vamos a después cortar? No, ya lo he vencido, ya lo he matado. No, nadie, ni el más grande, ni el pastor más grande puede estar libre de caer en eso. ¿Me entiendes? Nadie puede estar libre de aquello. Nadie puede ignorar las acechanzas del enemigo. Nadie puede decir, no, yo eso ya lo tengo bien claro, sí, ya lo tengo bien firme, ¿sí? Cuidado, ¿sí? Tengan mucho cuidado. Y Pablo está hablando de esta iglesia que crecía ¿en qué? En amor, en fe. ¿Y en qué más crecía esta iglesia? En esperanza. Vamos a 1 de Tesalonicenses, capítulo 4. Vamos a estudiar hoy del versículo 1 al versículo 8. Dice así, leeremos todo para que después vayamos desarrollando paso a paso. Amén. ¿Está listo para escuchar cosas duras, fuertes que van a salvar tu vida o pueden salvarte tu vida? ¿Sí? Dice así, por lo demás, dice Pablo aquí, hermanos, ¿a quién está hablando de esta carta? A la iglesia. Hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conducirlos y agradarlos a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. O sea, ya saben, pero les voy a volver a decir. ¿Sí? Pues la voluntad de Dios es nuestra santificación, que os apartéis de qué cosa? De fornicación. ¿Cuál es la palabra griega de fornicación? Porneia, de ahí deriva pornografía, ¿ok? No en pasiones de concupiscencias, como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios ¿a qué? A inmundicia, sino a santidad. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Vamos a estudiar este versículo, ¿sí? Hasta el versículo 8. Porque la siguiente semana Pablo les habla de otra instrucción que les habla acerca de la vida disciplinada, del 9 al 12. Más adelante Pablo sigue hablándoles, o sea, sigue dándoles instrucciones, les habla de la vida después de la muerte, o sea, ¿no? De la muerte y el rapto. Mucho más adelante, sí, una vida santa, les habla del día del Señor, de las relaciones dentro de la iglesia, de los aspectos fundamentales dentro de la iglesia, eso hasta la primera carta de los Tesalonicenses. Ahora, yo no necesito mostrarles una imagen de lo que se ve en la actualidad, o sea, yo necesito inventarme, podríamos decir, algo. ¿Sí o no? No puedo decir, yo no sé si saben que esto está pasando en el mundo, no. Pero estamos en una época, ¿sí? Quizás no sé si peor que en Sodoma y Gomorra, usted ha escuchado esto, ¿no es cierto? Pero estamos en una época de tal desenfreno y libertinaje sexual que lo podemos palpar allá donde nosotros miremos. Usted mira a la izquierda, va a ver sensualidad. Mira a la derecha, va a ver aquello. Mira al frente, va a ver aquello. Prende la tele, usted va a ver y va a llenar. Por más que diga hay película PG, ¿no? Que significa PG, o sea, para todo público, podríamos decir así. Siempre, en toda película, siempre, en cualquier situación, viene aquello de lo que es la sexualidad. ¿Sí? Ahora, el sexo no es malo, no es pecado, o sea, somos seres sexuales, Dios creó el sexo, pero en
en su orden, en su palabra, en su santidad, ¿no es cierto? O sea, no estamos diciendo que debemos ser hombres fríos, no, no somos. O sea, somos vulnerables a esta situación. Pero usted está viendo que estamos en una época de desenfreno y un libertinaje sexual, ¿sí? O sea, y como le dije, John MacArthur dice, yo no tengo, dice él, ¿sí? Pero realmente ahí usted puede ver droga, alcohol y sexo, ¿sí? Usted va a ver esto. De hecho, usted quiere promocionar una canción, ponga esas, por lo menos de las tres pon dos o una, ¿sí? Y usted realmente va a tener tremendamente mucha audiencia, ¿sí? Aún hay cosas mucho más extremas, ¿no es cierto? ¿Quién no vive? ¿Qué país no vive, por ejemplo, esto de la homosexualidad, de los desfiles gay, ¿no es cierto? Aún ni siquiera siendo gay, ¿sí? Uno puede dar esa libertad de aprobar esto, ¿no es cierto? Y cuando tú preguntas, sí, hay que respetar su posición, hay que respetar su inclinación, es que es una enfermedad, etcétera, etcétera. Pero nosotros nos guiamos a través de ¿qué? De la palabra del Señor. Punto, no hay más. O sea, nosotros no podemos, generalmente también alguna vez alguien me pregunta, ¿qué opina usted? Me dice, profe, ¿no? Cuando los alumnos me preguntan, ¿y qué opina usted sobre este tema, la homosexualidad? Pues, no te voy a dar mi opinión, te voy a decir lo que Dios dice en su palabra. Punto. Y empiezo a sacar los versículos, ¿no? Como para Dios es abominación, ¿no es cierto? Y Dios los entregó a sus pasiones, a sus concupiscencias, ¿no? Enredándose los unos con los otros, varón con varón, mujer con mujer, por lo cual Dios los entregó a la inmundicia. O sea, lo único que yo muchas veces hago es sacar lo que Dios dice en su palabra, ¿no es cierto? Tú ves ahora en nuestro país muchas veces el concubinato es normal, ¿no es cierto? Ya es lícito, sí, y, ni siquiera, y si me voy mucho más allá de las fronteras de Bolivia, me voy a Europa, o sea, es mucho más ya más de lo normal, ¿me entiendes? Es más, hay normas dentro de la sociedad que ya te inducen a vivir plenamente tu sexualidad. En la Virgen de Urcupí, en esta famosa fiesta, sí, estaba escuchando en noticias, sí, más de 20,000 gondolas están repartiendo en una festividad, ¿o no? Usted ha debido ver noticias, porque yo los veo noticias, compro periódico y ahí siempre estoy leyendo, y a veces incluso yo digo, 20,000, ponle que cueste $1, es por 20,000 podrían dar a un niño pobre, muchas veces digo yo, ¿no? Al final, bueno, esa es mi. Entonces, en ese tiempo cual Pablo está hablando de esta iglesia, ¿sí? Había también una degradación sexual. Acuérdate, 1,000 sacerdotisas en Corinto, ¿sí? Que estaban en el templo de Afrodita y iban a rendirle culto a sus dioses a través de ¿qué? De relaciones sexuales. 1,000 sacerdotisas, donde ellos iban y tenían relaciones sexuales pensando así que dar tributo a sus dioses. Ese era el contexto, podríamos decir así, tanto en Corinto, en Tesalónica, en toda la cultura greco-romana. Usted vea como dicen, ¿no? En Discovery Channel, usted vea cómo era en ese tiempo la cultura greco-romana en relación a este tema. O sea, porque el varón en estos temas no solo podía tener esposas, podía tener concubinas, podía tener amantes, ¿me entiendes? O sea, era de esa forma. Aún los judíos entraron, podríamos decir así, en este tipo de vida. Porque acuérdate usted, ¿dónde estaba el varón con la cual fue hallada esa mujer adúltera? ¿Alguna vez dice en la Escritura? No, ¿a quién le trajeron para apedrearla? Solamente a María Magdalena, ¿no? O sea, a la mujer. Porque aún en esa cultura, podríamos decir así, el varón estaba exento de aquello. ¿Me entiendes? Pero Jesús viene, ¿no? A confrontarlos, a decirles, ustedes son unos hipócritas, sepulcros abiertos, ¿no es cierto? O sea, ustedes son dignos de doble fuego, o sea, empieza a confrontarlos, es lo que no le agrada a los fariseos y quieren matarlo, ¿no es cierto? Jesús, o sea, empieza a confrontar realmente el pecado en los cuales ellos vivían. Pero imagínate ese contexto, que no es nada, podríamos decir así, distante a lo que ahora vivimos, solo que ahora tú lo ves ya normal, tú lo ves ya hasta natural. Y aún yo me acuerdo, mi abuelo, mi padre, todavía en esta generación, ¿me entiendes? Tenían más pudor que la que ahora tienen.
las señoritas, los jóvenes, ¿no? O sea, había más pudor todavía dentro de este asunto, ¿sí? O sea, dentro de este asunto. Quizá lo había, quizá lo ocultaban mejor, ¿me entiendes? Había, siempre lo ha habido, podríamos decir así. Pero ahora es una libertad tremendamente abierta. Entonces, Pablo, pero entra este tema. Yo no puedo rehuir a entrar a este tema. Y Pablo empieza a hablarles sobre acerca de la pureza moral. ¿Sí? Lo primero que les voy a hablar a la iglesia, Pablo dice a los tesalonicenses, esta iglesia digna de imitar, ¿sí? Pero yo necesito hablar de esto, ¿sí? Porque el enemigo está ahí, ¿sí? Y ahí está acechando muchas veces. Entonces Pablo empieza a tomar este tema y les empieza a hablar en el versículo 1, ahora sí nos vamos a la carta, las instrucciones que Pablo está dando a esta iglesia. Cuando digo a esta iglesia, lo está diciendo a nosotros también, ¿lo ve? ¿Eso ya se sobreentiende o no? Antes de leer, es importante ir a Colosenses capítulo 3. Antes de entrar. Lo voy a hacer con calma. Si no acabo, siguiente semana acabamos el tema. Estos capítulos. Amén. Colosenses capítulo 3, versículo 5. Creemos. 5 y 6. Aquí hay un mandato, ¿sí? Haced morir. ¿Qué significa eso? Matalo. ¿Sí? No le des opción, no, abstengas, no, mátalo, dice. No lo tengas por rehén, no lo tengas ocultadito, ¿sí? No lo tengas así, haced morir, dice. Fíjate lo que dice. Pues, ¿qué cosa? Lo terrenal en vosotros. ¿Qué es lo primero que dice? Fornicación. Hazlo morir esto. Hazlo morir. Cuando uno tiene estos problemas, generalmente lo primero que yo hago, o sea, como pastor, les digo, ¿sabes qué? Deshazte de todas las cosas, ¿sí? Que te puedan llevar a consumar el pecado. Si no sabes manejar un celular, deshazte de aquello. Si hay ahí videos por cualquier medio electrónico, que ahora hay a cualquiera, a toda edad uno ya puede entrar, o sea, deshazte de aquello. Si no sabes, si no tienes la templanza, si no sabes, si no tienes el dominio propio, ¿sí? Deshazte. Y a veces yo solo veo y observo, ¿sí? O entero, podríamos decir así, un mes se lo ha guardado. ¿Usted cree que en un mes el hombre, este es uno de los monstruos más grandes que hay? Es como la droga. Quiero hablarles así sinceramente. Es adictivo, es un monstruo, ¿sí? Por eso Pablo habla a los Corintios, habla a los Gálatas, habla a todas las iglesias sobre este asunto, porque este asunto daña al cuerpo de Cristo, y este asunto realmente no necesita hacerlo morir con no solo ejercitarlo, sino con sacarlo la cabeza, como Samuel sacó a Agag. Esa es la ilustración exacta de destruirlo, de desotarlo. ¿Están entendiendo? Ese es el tema más, desconectado, ese es el tema más fundamental. Y Pablo dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Qué dice? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Amén. Ahora, hoy vamos a tocar este tema, ¿sí? Que es la fornicación, que es la pornografía. Hoy ese tema. Pero eso no quiere decir, ¿sí? Porque en el mismo grupo están estas otras cosas. ¿Me estás entendiendo? O sea, pues vamos a aprender, porque yo tengo que darte también soluciones. ¿No es cierto? O sea, a través de la palabra del Señor. ¿Sí? Tengo que darte soluciones. Quizá ese no es el problema tuyo. Pero aquí dice, hacer morir estas cosas. Fornicación, ¿sí? Impureza, pasiones desordenadas, malos deseos,
y avaricia. Muchas veces uno puede ser un avaro y está en el mismo rango de la hipocresía. Si uno se va a Gálatas, ¿sí? Usted también va a encontrar otras cosas. Gálatas 5, ¿te acuerdas? Y manifiestas son las obras de la carne que son, ¿no es cierto? Vámonos, leeremos todas para que entendamos, ¿sí? Porque aunque Pablo está hablando a los tesalonicenses de exclusivamente, podríamos decir, de este tema, está abarcando este tema como algo tremendamente importante, nosotros no podemos decir que ese es el único tema en el cual nosotros tenemos que hacer morir o tenemos que luchar, ¿no es cierto? Porque Pablo dice también a los Gálatas, en el versículo 19, adelante del capítulo 5, dice, y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas de estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y si me voy al libro de Romanos, capítulo 1, versículo 29, dice así, ya estando atestados de toda injusticia, ¿sí? ¿Qué dice? Fornicación. ¿Te das cuenta que fornicación está entre las primeras que cuando menciona Pablo? ¿Sí? Fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidias, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Bueno, ¿qué tal si nos vamos a Apocalipsis? Quiero que entiendas de lo importante de lo que es esta enseñanza el día de hoy, ¿sí? Vámonos a Apocalipsis, capítulo, ahorita les digo, 21, 21:8. Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Sí? Ahí mismo, si tú quieres ir un poquito más, 22:15 de Apocalipsis. ¿Quieres más los perros? Esta es una ilustración de los homosexuales, por si acaso, ya no de los peditos que tú conoces, ¿ya? Porque un perro se acuesta con cualquiera, o sea, hace una ilustración, podríamos decir así. Pero los perros están afuera, y los hechiceros, y los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. ¿Sí? O sea, ¿te das cuenta que es un tema tremendamente importante? ¿Sí? ¿Amén? Es un tema muy importante. Ahora sí, vámonos a Primera de Tesalonicenses. Obviamente que yo tengo mis responsabilidades después de decirte, ahora, ¿qué hacemos? ¿No? O sea, aunque ya lo hemos dicho, ya lo hemos predicado, ya hemos hablado a través de Proverbios 5, por ejemplo, te acordarás, ¿no es cierto? Tengo yo en mi cuaderno, en Proverbios 5, ¿sí? 10 razones para evitar la inmoralidad sexual, ¿te acuerdas? Sí, pero vamos a hablar de eso después, si no me pasaría al tema. Yo quiero desarrollar este capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses, del capítulo 1 al capítulo 8. ¿Ok? Los 8 versículos, perdón. Muy bien, vámonos a Tesalonicenses. Si has venido desde el primer domingo de esta carta, lo vas a entender mucho mejor. ¿No es cierto? Mucho mejor. Hemos ido secuencialmente. 1, 2, 3. Estamos entrando a instrucciones prácticas que Pablo da a esta iglesia de los tesalonicenses. Una iglesia digna de imitar, una iglesia que estaba creciendo en amor, en fe, sí, y en esperanza, sí, pero que sin embargo Pablo tenía la necesidad de hablarles de estos temas y otros más que vamos a estudiar, sí, porque son de vital importancia para los cristianos. Y Pablo dice en el primer versículo del capítulo 4, dice así, Pablo, ¿no? O sea, por lo demás, hermanos, dice Pablo aquí, os rogamos y
exhortamos. Son dos palabras que tenemos que considerar, un punto aparte ahí. ¿Qué? Sabes que líbrate de esas cosas, no te trae nada de bueno. No, aquí Pablo está hablando dos palabras en griego, ¿sí? Que denota una exclamitud de ruego. Y he dicho, es una imagen de que uno está poniendo sus dos brazos acá, en sus hombros, y con ruego, ¿sí? Porque uno puede exhortarte, no, hermano, yo te aconsejo que no, te ruego, hermano, así, ¿sí? Te exhorto, hermano, ¿sí? En el Señor Jesús, no en lo que yo diga, no en mi parecer, ¿sí? En lo que dice nuestro Señor Jesús, te ruego, te exhorto, hermano, en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, dice, ¿te acuerdas? Pablo está hablando a nombre también de quién, de Timoteo y de Silvano, ¿no? O de Silas, ¿sí? Que de la manera que aprendisteis de nosotros, o sea, así como ustedes han visto cómo nos conducimos, ¿te acuerdas? En los capítulos 2, 3, etcétera, ¿sí? Os conviene conducirlos y agradar ¿a quién? A Dios, ¿sí? Les dice, agraden a Dios, ¿sí? Agraden a Dios, ¿sí? Condúzanse para agradar bien, para agradar a Dios. Así abundéis más y más. ¿Qué les dije el anterior domingo? Un cristiano no puede estar así, estancado, ¿sí? Un cristiano tiene que ir de más, como hacen esa ilustración en Jeremías o en Isaías, no me acuerdo, de ese cuando se hace vino, ¿te acuerdas? Cambian de mosto, o sea, vuelven a poner, otra vez vuelven a cambiar de vasija en vasija, hasta que salga realmente un vino exquisito, ¿no? Libre de toda impureza, ¿sí? Así el cristiano debería avanzar más, ¿sí? Más hacia adelante, en vez de retroceder, en vez de volver a su antigua vida, podríamos, a su naturaleza caída. Puede haber tiempitos en los cuales uno puede, pero no puede ser ese un estilo de nuevamente a lo mismo. Ahora, la pelea que uno pelea, entienda esto, en este tema de la pornografía, en este tema de la fornicación, la pelea que hace el cristiano, ¿sí? ¿Sabe hasta cuándo es? Hasta que el Señor le llame a su presencia. Cuando Pablo dice, he peleado la buena batalla de la fe, él está hablando de todo su caminar en el Señor. No es que ya lo he vencido aquí, no, todo ha peleado. Yo golpeo mi cuerpo, dice, ¿te acuerdas en Corintio? Yo corro esta carrera, o sea, golpeo mi cuerpo, no en el sentido de que tengo esa pelea y voy a empezar a flagelarme como los católicos, ¿no? O voy a hacer ayunos, o voy a hacer... me voy a ir al monasterio, me voy a ir a un monasterio, me voy a separar de las mujeres, no quiero saber de estas cosas, rituales, no, porque en la Biblia hoy vamos a determinar que solo los Romanos 8:13 es la solución para todo esto, ¿ya? Más adelante, ¿sí? Romanos 8:13 va a hacer de que realmente tú puedas realmente estar libre de esta situación. Entonces Pablo dice, ¿no? Para que abundéis más y más, dice, porque ya sabéis, dice, qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pero volvemos a decir, y no va a ser la última vez que estoy hablando de este tema, ¿ok? Va a ser cuando el Señor así lo establezca, mediante el estudio, en otra carta, en otro libro, igual otra vez se va a hablar sobre este tema, ¿sí? Otra vez. Como dice Pablo, otra vez os recuerdo, ¿no? Las mismas cosas, ¿no? Otra vez, porque la pelea es hasta el final. Nadie puede decir, yo no estoy libre de estas cosas. Nadie puede sentirse libre de estas cosas. A no ser, vamos a aprender después, la siguiente semana, cuando tú realmente ya sabes de que estás libre de aquello. ¿Sí? Ya, vamos a aprender esto en su palabra. Entonces, porque ya sabéis de qué instrucciones os dimos por él, Señor. Pues, dice aquí, la voluntad de Dios es vuestra, ¿qué cosa? Santificación, que os apartéis de fornicación. Hay un tema exclusivo, ¿no es cierto? Usted sabe que la voluntad de Dios, sí, en la palabra del Señor, cuando uno ve la voluntad de Dios en el Nuevo Testamento, son 5 o 6, son
6, ¿no? Las 6 S, ¿te acuerdas? ¿Sí? ¿Cuál es lo primero que Dios quiere? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Primero, que seas salvo, ¿no es cierto? La segunda, que seas lleno del Espíritu Santo, dice Efesios 5, 18 adelante, ¿te acuerdas? Que seas, lo que estamos hablando ahorita, santificados. ¿Qué significa santificado? Ya saben ustedes, ser apartado, ¿sí? Apartado para Dios y para los propósitos de Dios. Eso significa ser santo, santificación, apartado. Y hemos dicho que la santificación es instantánea y también es progresiva, ¿sí? Ahora, nunca vamos a alcanzar en esta vida a la plenitud, ¿sí? Allá, cuando veamos cara a cara al Señor, ¿sí? Ahí vamos a tener un cuerpo glorificado. Entonces, la voluntad de Dios es que seamos salvos. La voluntad de Dios es que seamos llenos del Espíritu Santo. La voluntad de Dios es que seamos santificados, que seamos sumisos, que seamos sufridos, que seamos, como dice en 1 Tesalonicenses, cuando estudiemos 5:18, que seamos agradecidos. ¿No es cierto? Esa es la voluntad de Dios, que sea usted agradecido por aquel. ¿Ya? Entonces, versículo 3, estamos ahí, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Muy bien. A partir de este versículo 4 hasta el versículo 8, quiero ser un buen maestro, ¿ya? Vamos a responder 3 preguntas que quizá usted tiene. ¿Ya? 3 preguntas que yo supongo que usted se va a preguntar. Una de las primeras preguntas que vamos a responder es, ¿qué conducta sexual, ¿sí?, requiere Dios para sus hijos? Estamos hablando de hermanos, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué conducta sexual, ¿sí?, requiere Dios para sus hijos? Recalcamos, el sexo no es pecado. Somos seres sexuales, ¿no? Y se unirán su mujer, ¿no? Y los dos serán una sola carne, dice, ¿no es cierto? Es más, Dios les dice, fructificaos y multiplicaos. Pero con bendición de Dios, ¿sí? Cuando la sexualidad es honorable, ¿sí? Cuando, a ver, Hebreos 13, saltemos, Hebreos 13:4, si no me equivoco. Amén. ¿Qué dice el Señor en su palabra? Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. ¿Sí? La sexualidad, ¿sí?, es creado por Dios. Somos seres sexuales, pero dentro del marco de lo que es honroso en el matrimonio. Sí, aún en el matrimonio, ¿sí?, tiene que haber actitudes, ¿sí?, sanas, podríamos decir así. Tiene que haber una actitud honrosa a esta creación de Dios, que es el sexo. ¿Estamos? Amén. Qué bueno que estén entendiendo. Entonces, Pablo exhorta, ¿sí?, en el versículo 1 hemos dicho que debemos conducirnos y agradar a Dios. ¿No es cierto? Eso exhorta Pablo. En el versículo 1, agraden a Dios, condúzcanse bien a Dios. Entonces, y el anhelo de todo cristiano, o sea, es ser, ¿cuál es tu anhelo? Ser obediente a Dios. Sí, o sea, agradar a Dios. Yo quiero agradar a Dios, o sea, quiero ser obediente a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué quiero agradar a Dios? Ya hemos leído, porque es la voluntad de Dios, ¿sí? O sea, es la voluntad de Dios, o sea, por eso yo quiero agradar a Dios, cada día quiero agradar a Dios. ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios, ¿qué cosa? Mi santificación. Y Pablo dice a los tesalonicenses que vas a agradar a Dios, ¿sí?, si tú te apartas de la fornicación, el tema exclusivo. ¿Sí? Apartaos de la fornicación. Muy bien. Ahora, obviamente que paulatinamente seguimos siendo santificados.
porque todavía el pecado mora en nosotros. Aunque Romanos 6 dice, ya ha muerto, ya ha sido crucificado, ¿no es cierto? Ya no entreguen más sus miembros a la injusticia, a estas cosas, pero el capítulo 7 de Romanos nos muestra la batalla, la lucha, ¿no es cierto? Y el capítulo 8 nos muestra la libertad en Cristo Jesús, o sea, nos muestra la libertad en Cristo. Todavía hay peleas, yo tengo esas peleas, ¿sí? Cada uno de ustedes tiene esas peleas, va a tener esas peleas, así que nadie puede decir si yo ya no, todos. Pero por eso Pablo está hablando a la iglesia. Ustedes son hermosos hijos de Dios, ¿no? Están creciendo en amor, en fe, en esperanza, pero quiero decirles estas cosas. No sabemos en la carta si Timoteo va con este tema específico. Le ha dicho, ¿sabe qué, Pablo? Hay algunos que están caminando en estas cosas. No nos dice la carta, en el reporte. Sobre el reporte nos dice que ellos están creciendo en amor, en fe, en esperanza, ¿no es cierto? Pero Pablo es pues Pablo, ¿no? Pablo va a enseñar a su iglesia, ¿sí? Mientras él puede enseñar y él sabe cuáles son las luchas, aún dentro del contexto que está escribiendo Pablo, porque Pablo está escribiendo en Corinto cuando está dando esta carta, ¿sí? Porque fue a Berea, Atenas y a Corinto cuando Timoteo llega, ¿sí? Entonces, Pablo está hablando de este tema, fundamentalmente de este tema, que es la pornografía, o sea, en griego, porneia, ¿no es cierto? En lo que conocemos, fornicación, ¿sí? Entonces, ya hemos dicho, eso nosotros éramos antes, ¿no es cierto? Yo no, bueno, es bienaventurado. El mejor testimonio que tú puedes dar es que Dios te ha guardado, ¿sí? El mejor testimonio. Ese es el mejor, ¿no? Que ya era drogadicto, ya era alcohólico, ya era un mujeriego, pero Dios me ha rescatado. No. El mejor testimonio que uno puede dar es decir, ¿sabe qué? Dios me ha librado de esto. ¿Sí? Ese es el mejor testimonio que uno podría dar. ¿Ya? Porque a veces creemos que el mejor testimonio es de la prostituta que ha vuelto al Señor. También, amén. Nos muestra la misericordia de Dios, ¿no? Lo que es realmente la misericordia de Dios. Pero un buen testimonio es decir, Dios me ha guardado de estas cosas. Entonces, ¿qué conducta sexual requiere Dios para sus hijos? Y cuando uno lee en 1 Tesalonicenses capítulo 3, ¿sí? El 4, esta palabra que, ¿sí? Que me da la respuesta, podríamos decir así, ¿no? Me responde, ¿sí? A la pregunta de qué conducta sexual requiere Dios para sus hijos. Me responde que me abstenga de inmoralidad sexual. Simple, ¿no es cierto? Me está respondiendo eso. Que abstengáis, ¿sí? De inmoralidad, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Muy bien. Entonces, pero dentro de lo que estamos leyendo, que yo me abstenga de inmoralidad sexual. Ya hemos leído, ¿sí? Las consecuencias de aquellos que no se apartan de estas cosas. ¿Sí? No sabemos, pero la Biblia me dice, no heredarán el reino de Dios. ¿Ok? Está más claro que aquello, no heredarán, no ha habido una regeneración. Por más que esté en la iglesia y esté ahí, sí, uno no puede decir, yo no puedo decir, no, es que no era cristiano, era, no sé. Pero la Biblia me dice, examínese, ¿sí? Si usted está en eso, su vida su vida cristiana está en eso, sigue 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 en eso. O sea, uno puede caer y puede caer de forma estrepitosa. Vemos a David, ¿no es cierto? Sí, pero si su vida está en eso, uno tiene que realmente examinarse si realmente está en la fe, ¿no es cierto? Si realmente uno tiene que examinarse. Entonces, a la primera pregunta, ¿qué requiere Dios? ¿Sí? ¿Qué conducta sexual requiere Dios para sus hijos? Bueno, me responde, de abstenerme de toda inmoralidad sexual. ¿Sí? Porque aquellos que practican tales cosas, me dice la Biblia, no heredarán el reino de Dios. En todo caso, estas personas no han sido regeneradas, ¿sí? Por tanto, bueno, no heredarán el reino de Dios.
¿O no? Más claro no podría decirte la palabra del Señor. Ahora, una segunda pregunta, ¿sí?, que vamos a responder, ¿sí?, en el versículo 4, es ¿cómo podemos mantenernos en abstinencia de todo tipo de inmoralidad? ¿Cómo podemos nosotros mantenernos en... ¿Saben qué es abstinencia, no? ¿Sí? Me abstengo de esto. O sea, yo no hago esto. ¿Sí? O sea, ¿por qué? Porque estamos siendo expuestos. Recuerda, usted vive en un mundo caído. Recuerda, prenda la tele, usted va a ver cosas así. ¿No es cierto? Escuche la música, ni siquiera hay imágenes. Siempre va a estar ahí esas músicas obscenas, ¿no? Donde la gente creo que ni siquiera medita en lo que está escuchando. ¿No es cierto? ¿Sí? Tú ves estos tiempos, ¿no? O sea, tú ves ya letras, pero que ya pasan hasta lo moral, lo normal, podríamos decir así. Yo siempre digo, ¿no? Las músicas de antes eran sanas, ¿no? Te regalo una flor, ¿no? Los ojos, o sea, pero ahora es, quiero más gasolina, ¿no? Los 4 y no sé qué, y realmente cosas ya... Oh, no veo, ustedes son más que yo, o sea, ya es algo, y la gente, estamos expuestos todos. Para no ser expuestos no podemos irnos a un monasterio, esto no dice la palabra aquel, ¿sí? No dice aquel. Aunque la Biblia me dice, y no voy a dejar pasar quizá esto de lo que estoy hablando, que yo debo salir de Babilonia. ¿Sí? Sal de Babilonia, dice en Apocalipsis 18, ¿ya? 18:4. Vámonos, es importante este versículo, uno puede decir, pero yo no puedo decir, sal de tu casa, sal de esa inmundicia, sal de eso. Yo no te puedo dar, te puedo aconsejar, pero yo no puedo decir que tomes esa decisión. ¿Me entiendes? Porque usted después me puede culpar, me puede decir, por su culpa me he ido de mi casa. No, pero yo te voy a decir lo que dice la palabra del Señor, y está en Apocalipsis 18:4. Y fíjate lo que dice, y oí otra voz del cielo que decía, ¿qué? Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. ¿Me está entendiendo lo que quiero decirle? Hay tiempos en los cuales uno tiene que poner ahí un alto y decir, ya, basta. No puedo vivir yo en esta inmundicia, no puedo yo vivir, ¿sí? Y si tengo que morir de hambre afuera, o sea, hay tiempos, o sea, pero eso no es personal, ¿me entiendes? ¿Sí? Ya basta. Ya demasiado es esta inmundicia que veo, que yo no puedo ser parte de aquello. Y el Señor me dice, yo salgo de Babilonia. ¿Sí? Salgo de estas cosas. Pero eso uno tiene que hacer. ¿Ok? Uno tiene que hacerlo. Obviamente, al salirte de ahí, tampoco vas a decir, ya no vas a ser expuesto a eso. Vas a seguir siendo expuesto a eso. De lo contrario, tienes que salir de todo lado, ¿no? Pero cuando ya uno está ahí, ya sabe, ¿me entiendes? Usted lo siente. Yo he sabido, siente el ambiente, la atmósfera espiritual, siente la inmundicia, siente, huele. Sí, es como olierse un cadáver en putrefacción, se ve. ¿Ok? Pero la Biblia dice, sal de Babilonia. Quizá dentro del contexto de lo que es la ira de Dios, todo, pero hay un versículo que me puede ayudar a tomar una decisión. Sal de Babilonia, pueblo mío, dice el Señor. Amén. Ahora, estamos en esto. ¿Cómo nos mantenemos puros de la inmoralidad, podría decir? ¿Sí? 3 principios. 3 principios que ya les he dado. Es como si estaría repitiendo una enseñanza. Pero ya les he dicho, pues no seáis oidores de la palabra. Si hay problema de esto, ponte detrás de tu pared cuando sea pues una hoja ahí, no sé. ¿Me entiendes? Hay muchos principios en la Biblia.
pero estoy hablando de acuerdo al versículo, al texto que estamos estudiando, de cual Pablo está diciendo a los tesalonicenses. Yo les voy a dar, estoy parafraseando para que tú me entiendas, 3 principios para que usted se pueda mantener puro de la inmoralidad. ¿Sí? Primer principio. ¿Sí? El cristiano no debe ser controlado por su cuerpo. El cristiano no debe ser controlado por su cuerpo. Vamos a leer el versículo 4. Te voy a leer, para que usted entienda, primero le voy a leer la Biblia Nueva Versión Internacional. Está más claro. ¿Ok? Fíjate lo que dice en Nueva Versión Internacional, la otra Biblia, otra traducción. Generalmente no usamos, pero en este caso vamos a usarlo. ¿Por qué? Porque muchas veces en Reina Valera, vaso también se refiere a esposa. ¿Ok? También se refiere vaso a nosotros mismos, a nuestros cuerpos. ¿Te acuerdas de Timoteo? Hay vasos de honra, hay vasos de deshonra, hay vasos viles, hay vasos de misericordias. Sean llenos del Espíritu Santo, sean llenos de esto, llenos de aquello, ¿no es cierto? ¿Sí? O sea, pero en la Nueva Versión Internacional me va a dar más claro. Pero no vamos a dejar de leer lo que dice Reina Valera. La Nueva Versión Internacional dice en este versículo, ¿sí?, que es el primer principio: el cristiano no debe ser controlado por su cuerpo. Dice así: que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa. Que cada uno. Versículo 4, en Reina Valera, dice así: que cada uno, hay algo similitud en las dos versiones. Yo no puedo controlar tu cuerpo. ¿Me has entendido? Usted tiene que controlar su cuerpo. A eso quiero decir. Cada uno, tengo que controlar mi cuerpo. Usted tiene que controlar su cuerpo. Allen tiene que controlar su cuerpo. José tiene que controlar su cuerpo. Daniela tiene que controlar su cuerpo. ¿Me entiendes? Eso es lo que cada uno, ¿sí? Que cada uno, o sea, para mí, cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Aquí la traducción más correcta es vaso, ¿sí? Por lo contrario, la esposa aquí sería un utensilio, un instrumento para satisfacer al varón. Como lo muestra, o sea, como también esta palabra, la misma palabra griega que se utiliza aquí, eskeus, ¿sí?, se utiliza como esposa, también como vaso, pero más exactamente está hablando del propio cuerpo. Por eso está diciendo que cada uno, ¿sí?, sepa, aprenda, ¿sí?, aprende. Eso vamos a hacer más. La siguiente semana les voy a dar mucho más de este tema, ¿sí? ¿Cómo? Porque es una lucha a diario, ¿sí? Yo la tengo, usted la tiene, la va a tener. O sea, es una lucha que está ahí, está en cualquier momento. Es como, ya les he dicho, es como la droga ahí, está ahí en las calles, está ahí, que es algo difícil, tremendamente difícil. Te vuelves loco, te vuelves como adicto, te vuelves como ido, no entiendes razones, no entiendes. ¿Me entiendes? No sé si me entiendes lo que te estoy hablando. Porque el hombre por naturaleza siempre hace 3 cosas, ¿no?, frente al pecado. ¿Sí? O sea, por naturaleza, bíblicamente hace 3 cosas el hombre. Lo primero que hace el hombre es lo que vemos en el huerto del Edén, ¿no? Que es enmascarar, encubrir su pecado. Cuando pecaron, ¿qué hicieron? Se escondieron, se encubrieron, ¿no? Se taparon a eso. ¿Te acuerdas lo que hizo Adán y Eva cuando cayeron? Él lo primero que hace es encubrir, que nadie sepa. Y está bien porque nadie sabe, ¿sí? Yo no puedo ser, yo no soy Dios, pero usted sabe a través de las Escrituras, Dios no puede ser burlado, dice, ¿no? Si yo fuera al último de la tierra, ahí estoy. No, a lo debajo de la tierra, a lo más, ¿no? Ahí estoy yo, ¿no? ¿Dónde huiré de tu presencia? Dios lo ve
todo, ¿sí? O sea, Dios está en todo lugar, aún en el infierno, sí, o sea, está en todo lugar. O sea, el hombre lo primero que hace es encubrir su pecado, enmascarar su pecado, podríamos decir así. Es lo que hizo David, ¿te acuerdas? Cuando entró en adulterio con Betsabé, ¿qué hizo? Empezó a encubrir, ¿no? Quiso hacer, llegó hasta asesinar al marido con la que estuvo en adulterio, ¿no es cierto? Empezó a encubrir, ¿sí? Empezó a esconder, porque es parte de la naturaleza del hombre. Cuando uno peca, y ¿sabe también qué hace? Según la Biblia, justifica. Pero Señor, la mujer pues que tú me has dado, ¿no? O sea, ¿para qué has creado a esta mujer? Ella me inducí, ¿no veo? No. Y ese es un ejemplo simplemente de lo que el hombre o la mujer justifica. Cualquier pecado empieza a justificar. Sea avaricia, sea idolatría, todo. ¿Te has dado cuenta que siempre justificas? ¿Por qué usted no da a Dios lo que debe dar? Empieza a justificar. No es que yo tengo tantas deudas, aquí no se pide plata, ¿eh? ¿Ok? Sí, pero te estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Ay, es que a mí me falta, aquí y aquello. ¿No te das cuenta que eres un avaro? ¿Sí? Que no tengo, que después, que más. O sea, uno siempre tiende por naturaleza a justificar. Ah, es que tengo que usar, no, la Biblia dice que debo. Sí, o sea, hasta bíblico te pones. ¿Me entiendes? Aún entre esposa, esposo, ¿no es cierto? Uno empieza a entrar en estas cosas, es que tú ya no quieres estar conmigo, ¿no? Y empieza, o sea, estoy hablando de justificar cualquier hecho, parte de la naturaleza del hombre. Y lo peor que puede hacer es lo que se dice en la Biblia, la tercera cosa que hace el hombre frente al pecado, es ignorar el pecado. ¿Qué siempre es? ¿Sí? Lo hacen. O sea, ignoran las consecuencias del pecado. Y Pablo no quiere que eso pase a los tesalonicenses. ¿Me entiendes? Pablo no quiere, o sea, él no quiere que los tesalonicenses ignoren esta lucha que tienen. ¿Ok? Entonces, en este primer principio, el cristiano no debe ser controlado por su cuerpo. ¿Sí? Cada uno tiene que aprender a controlar sus inclinaciones. O sea, cada uno. ¿Sí? En Corintios, si usted se va a Corintios, lo que hemos leído, 1 de Corintios 6, vámonos a 1 de Corintios 6, donde habla también esto. Versículos 12 al 13, ¿leemos? Fíjate lo que dice. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas las cosas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto el uno como el otro, al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es ¿para qué? Para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Amén. Y Pablo dice a los mismos corintios, más adelante en el capítulo 9, yo golpeo mi cuerpo, dice, ¿no es cierto? Mi cuerpo. O sea, esta es una ilustración que Pablo hace para que su cuerpo no le domine. Aquí no está hablando Pablo de que se flagela, ¿no? Como hacen en el catolicismo, flagelarse, no voy a latillar para no sentir esto, ¿no? O voy a hacer, qué sé yo, otras cosas, penitencias. No está hablando. Si yo golpeo, o sea, lo domino mi cuerpo. Cuando uno está en el mundo, el cuerpo domina al alma y al espíritu. Los maneja a diestra y a siniestra. Cuando uno recibe la palabra del Señor, ¿te acuerdas? ¿Sí? Empieza uno a crecer, a fortalecerse en el Espíritu, que es el único medio para estar librado de aquello, y el Espíritu Santo es aquel que va a llegar, ¿sí?, a través de nuestro Espíritu a dominar a nuestra alma y a nuestro cuerpo, ¿sí? O sea, nuestro cuerpo va a empezar a dominar, ¿sí? Por eso dice la palabra, ¿no? Sean llenos del Espíritu Santo. En relación a Colosenses 3:16, ¿no? Y la abundancia de las palabras, ¿no? De la palabra, sí, more en cada uno de vosotros. Inmediatamente usted va a seguir alimentándose de la palabra, usted sigue siendo más
fuerte espiritualmente. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el único que nos da fuerza. Por eso, uno que no es creyente, verdadero cristiano, que es difícil que salga de estas problemáticas, de este pecado, no problemática, de este pecado. Por más esfuerzo que ponga, ¿sí? Si el Espíritu Santo no está ahí, Romanos 8:13, que es la solución, difícil que salga de esta de este pecado, problemática sigo diciendo, de este pecado. Difícil. Entonces, primera cosa para no ser controlados, ¿no? O para mantenernos puros de la inmoralidad. El cristiano no debe ser controlado por su cuerpo. Ahora, ¿quién va a controlar? Usted. Cada uno, dice. ¿No es cierto? Cada uno. Así que usted esté bien atento a lo que usted está escuchando. Un segundo principio para que usted se mantenga puro de la inmoralidad. El creyente, estoy hablando aquí el creyente, ¿sí? Estoy hablando a cristianos, como Pablo está hablando a la iglesia de Tesalonicenses. El creyente no debe conducirse como los incrédulos. ¿Ya? ¿Quién es un incrédulo? Es aquel que no ha recibido al Señor Jesucristo, ¿sí? ¿No? Como su Señor y como su Salvador. Primero leemos Reina Valera, capítulo 5, de Primera de Tesalonicenses. Dice, no en pasiones de concupiscencias, como los gentiles que no conocen a Dios. En la Nueva Versión Internacional dice así, no actúen como los que no conocen a Dios. Eso está diciendo. Específicamente en la Nueva Versión Internacional dice así, sin dejarse llevar por los malos deseos, como hacen los paganos que no conocen a Dios. La lujuria, ¿se sabe qué es la lujuria? Cuando un hombre, ¿no? O una mujer, viceversa, aquí no estoy hablando solo del hombre, ¿sí? Mira con lujuria al otro sexo. Lujuria, ¿no? Con la mente, ¿sí? Si no físicamente no está pecando, pero con la mente, ¿sí? Ya está, no solo deseando, sino ya lo está realizando, pero con su mente, ¿sí? Le está consumando, podríamos decir, la tentación, ¿sí? ¿Sí? Que ha venido de Satanás, pues dice la Biblia en Santiago, ¿no es cierto? Santiago 1, o sea, ya lo consuma, o sea, ya lo está consumiendo, lo está mirando con lujuria, ¿sí? Con ese deseo, ¿no? Con esa pasión, o sea, es un tema bastante, ¿no? Pero es importantísimo, podríamos decir así. Entonces, y la lujuria es característica del incrédulo, del no degenerado. Eso no quiere decir que un cristiano no pueda entrar en un momento, pero cuando uno tiene el Espíritu Santo está entrando y no sé si le pasa, todos estamos vulnerables a aquello, ¿no es cierto? Y a veces yo alguna vez agarro mi mano o no, perdón Señor, o sea, ayúdame, ¿no? O me acuerdo siempre de ese verso de Job, ¿no? Hice pacto con mis ojos, ¿cómo yo he de mirar a esta mujer virgen, ¿no? A esta mujer doncella, o sea, no es que no va a estar presente. Pero una de las características del incrédulo, una de las características del pagano, como dice Nueva Versión, o sea, es la lujuria. Los deseos de los ojos están ahí, ahí abiertos, ahí. En cambio, el cristiano está ahí, una película, ya ve, no, exacto, nosotros, ya, no, fea es esta película, sí, con mi esposa a veces estamos viendo algo, sí, ya, fea es esta película. Ya, ni modo, el Chavo del 8, ya no hay otra más. La familia Ingalls, ya no, o sea, deporte total, o sea, ya es cosa, no, o sea, o sea, muchas veces, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque el hombre o la mujer siempre pueden caer, o sea, ¿no? Como dice la Biblia, ¿no es cierto? A la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil, dice. Entonces, me apuraré por el tiempo, ¿sí? Entonces el creyente no debe conducirse como los incrédulos. ¿Por qué? Porque ya no somos incrédulos,
Y Pablo les está diciendo, ustedes ya no son incrédulos. Esto erais antes, dice, ¿no es cierto? En Efesios también repite aquello. Esto erais antes, ustedes andaban en esas concupiscencias. Efesios 2, 1 y 3, también es importante, voy a leer esto. Lo mismo, Efesios, capítulo 1 y 3, o capítulo 2, versículo 1 y 3. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en su misericordia, sigue, ¿no ve? O sea, sí, por su gracia Dios nos echó salvos. Amén. Vámonos al tercer principio, ya no quiero hablar más de esto, ¿sí? Pero yo sé que usted ya me ha entendido. ¿Sí? Tercero, principio para que usted pueda estar, podrían ser para mantenerse puros de la inmoralidad. Aprenda a controlar su cuerpo. ¿Sí? Que la creación no controle el cuerpo. La droga es parte de la creación, ¿no es cierto? No controle. Más bien usted controle a la creación. Es un mandato que Dios da en Génesis. ¿Sí? Mayordomía, multiplicado, ¿sí? Usted tiene que controlar a la creación, no la creación que controle a usted. ¿Ok? Pero es tema secundario esto. No. ¿Sí? No. Muchos por eso han abandonado la carrera, no han peleado la buena batalla de la fe, ¿sí? Porque no tenían unas convicciones bien establecidas, o sea, bien establecidas. Hay que tener convicciones. ¿Ya? Abstinencia, mejor que estar peleando, luchando, hay abstinencia, ya dejo de ver novelas, ¿sí? O sea, porque ahí vas a ver lujuria, vas a ver fornicación, vas a ver inclinaciones, y ahora, o sea, ¿para qué? O sea, mejor puedo vivir sin eso, yo siempre he dicho eso, puedo vivir sin eso, no porque ya no tome un vaso de cerveza, me voy a ir al... No, pero puedo vivir sin eso y listo, estoy más tranquilo. No, además que me voy a ir al infierno, o sea, no, pero puedo vivir sin eso. ¿Ok? Tercer principio, no tomar ventaja o abusarnos de otros en esto del sexo. Versículo 6, al principio. ¿En qué carta estamos? Primera de Tesalonicenses. El contexto está hablando de la inmoralidad sexual, ¿no es cierto? Está hablando de la fornicación. Que no agravie es el contexto de ¿qué? De la fornicación. O sea, que ningún otro cristiano use a otro cristiano, está diciendo, para satisfacer sus deseos sexuales. Eso está hablando. Versículo 6, a un principio. Que ninguno agravie ni engañe en nada, ¿a quién? A su hermano. Ahí. ¿Sí? Hasta ahí. A su hermano. ¿Sí? No tomen ventaja sexual de otro. En Nueva Versión Internacional dice así: y que nadie perjudique a su hermano, ni se aproveche de él en este asunto. Imagínate un hermano lleno de pornografía, un hermano que está viciado de estas cosas, entra en noviazgo con otra muchacha, ¿ya? Imagínense, puede llegar a qué? Puede llegar a agraviar, pues, lo que está diciendo este versículo. Lo que está diciendo este versículo, que ningún hermano, o sea, agravie a otro hermano, no gane ventaja. Pero ya nos han dado la bendición, ya nos vamos a casar al mes, ¿no? Y pum, viene y después. Para el mundo todo esto, ¿qué es? Locura, ¿no ve o no?
Para esta generación, ay, ya, locura, tienes que besar 1000 sapos hasta encontrar tu príncipe azul. ¿No ves? ¿Es eso o no? Hasta eres ridiculizada, eres ridiculizado. Ay, no exageres, ¿no? Es como el futbolista Kaká, ¿no? Lo han conocido, ¿no? El Real Madrid. Cuando le entrevistaron ya, yo soy virgen, dijo. ¿Para qué habrá dicho eso Kaká, no? O sea, ya futbolista de Cristiano, me estoy guardando para mi esposa. Las críticas han venido, pero pum, 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 ¿cómo? No, o sea, pero aquí la Biblia le está diciendo Pablo a esta iglesia, cuidado, no saque usted ventaja de su propio hermano o hermana, ¿sí? O hermano, usted no saque ventaja de su hermano, ¿sí? Le voy a dar un principio, es el tercero. Por favor, ¿sí? No tomes ventaja o abusen de otros, ¿sí? En este tema que es el sexo, ¿sí? Que no tomes ventaja. Amén. Una tercera pregunta ahora que vamos a responder del versículo 6 al 8. La primera parte hemos respondido con la primera parte. Ahora, muy bien, ya sé que la conducta sexual que requiere Dios para sus hijos, bueno, responde, ¿cuál es la conducta que Dios requiere de sus hijos? Que yo me abstenga de inmoralidad sexual. ¿Sí? Una segunda pregunta que hemos respondido, ¿cómo podemos mantenernos en abstinencia de todo tipo de inmoralidad? De todo tipo de inmoralidad. ¿Sí? Primero, el cristiano no debe ser controlado por su cuerpo. Segundo, el creyente o cristiano no debe conducirse como se conducen los incrédulos. Yo ya no soy nueva criatura en Cristo Jesús. De modo que si alguno está en Cristo, nueva creación soy. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y tercero, no tengo que ganar ventaja con mi otro hermano o hermana. ¿No es cierto? Por eso es que cuando entran en esto, somos bien celosos los pastores, decir muy bien, así va a ser, así es, así dice la palabra, así es, y puede ser para muchos que en otras iglesias quizás eso es exageración, ¿no? Pero prefiero yo conducirme conforme a lo que la palabra me dice, ¿sí? Y les ha hablado a ustedes. Y una tercera pregunta que respondemos es, ¿por qué debemos abstenernos de la inmoralidad sexual? ¿Sí? ¿No? ¿Qué, cómo y por qué estamos respondiendo? Como se hace generalmente en un tema. ¿Qué, cómo y por qué? ¿Pero por qué? Ya estamos en el siglo XXI. Exágerame ya. Eso era en tiempos de Pablo, ahora ya. No. Sí, las normas de esta sociedad, ve, disfruta de tu sexualidad, no los reprimas. Sí, tomás. O sea, peor es reprimir que mejor es. ¿Sí? ¿O no son las conductas que hasta en colegio te dicen, ¿no es cierto? En mis tiempos todavía cuando era estudiante hablar de estos temas era un tabú, ¿no? O sea, y además había todavía más formalidad, más moral, ¿no? ¿Qué le pasa a usted? Dedíquese a estudiar, mocoso usted. Así nos decían, y cosas incluso más gruesas, ¿no? Pero ahora el profesor más bien ahora tiene que decirles, ahora, cuídense, todo lo demás, pero cuídense, ¿sí? Pueden hacerlo, pero cuídense, el embarazo no es así, mata los sueños, mata aquello, ¿no? ¿Sí? Pero la Biblia me dice otra cosa, ¿sí? La voluntad de Dios es que yo agrade a Dios, ¿sí? Yo camine en mi santificación y en este tema. Ahora, respondemos, ¿por qué debemos abstenernos de la inmoralidad sexual? Te voy a dar 3 razones. Que ya les di, estamos recordando, ¿sí? Ya les di. Te voy a dar 3 razones. Primero, ¿alguien se acuerda? No, tiene que hacer parte de sí estos principios. Primero, la venganza de Dios. En Nueva Versión Internacional dice así, el versículo 6b, podríamos decir así, 6b, el Señor castiga todo esto, como ya les hemos dicho y advertido. Eso dice en Nueva Versión Internacional. Vuelvo a repetir, el Señor castiga todo esto, como ya les hemos dicho y advertido. ¿De qué tema está hablando aquí Pablo? Del pecado sexual, ¿no? De la fornicación. Está hablando de la impureza sexual. Ese es el tema principal del cual Pablo está hablando. Tenemos ahora en la Reina Valera.
para que no se vaya sin aquel. Versículo 6. Porque, ahí está, el porque ahora me responde, ¿no es cierto? Primero era que, ¿cómo? Porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. O sea, ya les hemos dicho, pero les vuelvo a decir, ¿sí? Dios es castigador. Dios disciplina a sus hijos. Usted no sabe cómo Dios lo ha disciplinado a David. ¿Sabe, no ve? Sabe cómo le ha disciplinado a David. ¿Sí? Porque Dios al que ama, disciplina. ¿Sí? Dios manda juicio y retribución. Y hemos leído Hebreos 13:4, ¿sí? ¿Sí? El matrimonio sea honroso, sea un lecho sin mancilla, dice. O sea, ¿por qué no debo entrar en este pecado, cuidarme de esto? Porque Dios castiga, ya. Dios es Dios maquet, ¿no? ¿Sí? O otro nombre, ¿no? Dios juzga. Dios no va a pasar por alto esto. No va a hacerse la vida o la vista gorda, no. Dios castiga. ¿Por qué? Porque te ama. ¿Sí? Enfermedad. O sea, tantas cosas que Dios... pero ¿cómo vas a hablar de un Dios así? Yo no quiero... No. Te puedo decir, aquí, ¿qué dice Pablo? Le está diciendo a los tesalonicenses, no una iglesia que crecía en fe, en amor, en esperanza, una iglesia, pero Pablo, en su amor, les está nuevamente exhortando, ¿sí? Les está rogando y les está diciendo, hermanitos, o sea, luego sí, esto más quiero decirles, ¿sí? Absténganse de toda inmoralidad sexual. Después les voy a hablar de otras cosas, ¿no? Del rapto, ¿sí? De vida después de la muerte, ¿no? De las otras relaciones, después, pero primero esto quiero hablar en las cartas. Entonces, porque Dios es vengador. ¿Usted no le teme a Dios? Uy. Ay, de aquel que cae en manos del Altísimo, dice la Biblia, ¿no? Dios es amor, ¿no? Dios es amor, o sea, ni siquiera da amor, no, Dios es amor. Dios lo sabe todo, dice, ¿no? Qué aburrido saber todo. Qué aburrido. Dios es gozo, Dios es la fuente del gozo, o sea, ¿cómo que Dios puede estar? Dios es gozo, o sea, en Él, su fuente del gozo y daria. O sea, usted no puede decir que, porque sabe todo, Dios es aburrido, no le haga sentido saber. No, Dios es gozo, amor, paz, o sea, ¿entiendes? Es así Dios. Ok. Segunda cosa, podríamos decir así, por cuál debemos abstenernos de la inmoralidad sexual. Versículo 7. Leemos. Primero, Nueva Versión Internacional, ¿sí? Dice así la Nueva Versión Internacional. Usted puede después buscar en internet. Dios no nos llamó a la impureza, sino a la santidad. Dios no nos llamó a la impureza, sino a la santidad. Leemos ahora la Reina Valera. Pues no nos ha llamado Dios, ¿a qué? A la inmundicia, sino a santidad. Pues, ¿por qué no debemos abstenernos de la inmoralidad sexual? Porque Dios no nos ha llamado a hacer ya esas cosas, a la impureza sexual, sino ¿a qué? A la santidad. ¿Y por qué nos ha llamado a la santidad? Porque sin santidad nadie verá a Dios. Porque ese es el crecimiento natural del cristiano. El que es santo, santifíquese aún más todavía. ¿No es cierto? En Primera de Juan 3, si no me equivoco, ahora me viene a la mente, Primera de Juan 3, ¿qué dice? Versículo 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Pero cómo lo hago eso? Salmo 51, ya les he dado los pasos. Revise sus apuntes, ¿no? Así es. Amén. Romanos 8:28, que dice, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, conforme a su
propósito, a su llamado. Porque a los que llamó, a estos los justificó, y a los que justificó, a estos también los glorificó. Los santificó, glorificó. La glorificación completa está allá en la eternidad. Amén. Entonces cada día nosotros, bienaventurado el varón que no anduvo ni estuvo ni se sentó en silla de escarnecedores, sino que medita de día y de noche. La siguiente semana les voy a decir más cómo salgo de esta monstruosidad. ¿Cómo? Necesito saber más. O sea, vamos a hacer. Con calma vamos a llegar. ¿Y por qué con calma? Porque es un tema muy importante del cual Pablo está hablando a la iglesia de Tesalonicenses y a la iglesia de hoy. ¿Ok? Muy bien. Entonces, mi tercer punto, porque el propósito de Dios, ¿sí? No es, porque hay un propósito en Dios, por eso debo alejarme de toda, o abstenerme de toda inmoralidad sexual. Porque fuimos salvados para ser ¿qué? ¿Inmundos? No, santos pues, ¿no es cierto? Santos. Efesios 2, 8, 10. Vosotros sois poema de Dios, hechura suya. ¿Ok? O sea, por eso Dios nos ha llamado, para ser santos. Ahora, acuérdate, el pecado no solo es acto físico, sino también es aquí. Aquí. Por eso hay pecados ocultos que podemos hablar la siguiente semana también, ¿no? En la mente. La mente, ahí están. Tenemos que renovar nuestra mente. ¿Sí? Tenemos que pelear la batalla. ¿Dónde se pelea? En la mente. La mente. ¿Sí? Cuidado con lo que piensas, que se pueden volver hechos. ¿Sí? Cuidado. Primero se vuelven palabras, después se vuelven hechos y después se vuelven una conducta de vida cotidiana. ¿Sí? Como dice Martín Lutero, no podemos impedir que el pájaro vuelen sobre nuestras cabezas, ¿no? Pero podemos impedir que hagan nidos dentro de nuestra cabeza. El hombre tiene esa capacidad de cambiar el pensamiento. Inmediatamente, usted piensa en algo feo, inmediatamente cambia su pensamiento, ¿sí? Usted tiene esa capacidad del ser humano, ¿sí? Y Filipenses 4:8 dice, en esto pensad, en todo lo que es bueno, puro, agradable, no, en esto piense. Tenemos la capacidad. Pero si tú dejas que tus pensamientos divaguen y vayan y porque la masturbación no viene porque estás pensando en pajaritos o en arbolitos, no, ¿ve? O sea, no. Temas difíciles, ¿sí? Pero que son reales. Y para terminar, ya estamos a un minuto. ¿Por qué debemos abstenernos de la inmoralidad sexual? ¿Sí? Por la presencia del Espíritu Santo. ¿Sí? Versículo 8, terminamos. En Nueva Versión Internacional dice esto. Por tanto, el que rechaza estas instrucciones, ¿cuáles instrucciones? Las que hemos dicho. ¿Sí? El que rechaza estas instrucciones, no rechaza a hombre. Usted puede ir de aquí para decir, ay, son ceras de venir a escuchar, son ceras, me ha dicho, qué exagerado el pastor, no sé, ¿cuál puede ser su pensamiento? ¿Sí? Usted puede decir. Pero aquí Pablo dice así, ¿sí? En Nueva Versión Internacional dice, por tanto, el que rechaza estas instrucciones no rechaza a hombre, sino a Dios, quien les da a ustedes su Espíritu Santo. ¿Sí? Leemos en Reina Valera 60, versículo 8. Así que, eso es lo mismo, ¿no es cierto? De todo lo que he hablado, ¿sí? Así que el que desecha esto, o sea, las instrucciones, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. ¿Cómo vamos a exponer al Espíritu Santo a esta inmoralidad? La Biblia dice, ¿no es cierto?, que cuando nosotros recibimos al Señor como nuestro Señor y Salvador, ¿sí?, viene el bautismo del Espíritu Santo, ¿sí?, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, y como ya hemos leído, por eso, huya de la fornicación,
¿sí? Porque los otros pecados, bueno, van a traer consigo destrucción a su cuerpo, pero la fornicación no solo destruye al cuerpo de uno, sino también al cuerpo de Cristo, ¿sí? Es como si estarías metiéndole con una prostituta, dice, ¿no es cierto? ¿En Corintios o no dice eso? Ahora, ¿qué hago hasta la siguiente semana, pastor? Tengo muchas, ¿no? Por decirte, ¿no? ¿Qué me dice la Biblia? Huye de la fornicación. Primera de Corintios 6, 18, ¿no es cierto? Huir. Un hombre de Dios, ¿qué tiene que hacer? Huye de la fornicación. Amén. Entonces, hemos llevado un tema bastante necesario, sí, ya lo hemos dicho antes, sí. Proverbios 5, te di 10 razones por las cuales usted no debe, 10 razones por las cuales debe evitar la inmoralidad sexual. Les di 10 razones a través del estudio de Proverbios 5. No les voy a repetir, quizá la siguiente semana les puedo repetir esto. Pero bueno, la palabra del Señor dice así, ¿sí? Y a partir de la siguiente semana empezamos el versículo 9, ¿sí? Ya unas 2 semanas más entramos a lo que quizá muchos tienen más curiosidad, ¿sí? Sobre lo que es el rapto, ¿no? O sea, la venida del Señor, ¿sí? Entonces, y es un tema bastante largo. Ya tengo un libro así que tengo que terminar de leer, lo que me he traído, ¿sí? Para poder tener toda la idea más centrada, podríamos decir así. Así vamos a orar, vamos a pedir a Dios